Bueno, lo que tenemos que empezar a trabajar ahora es el concepto de derivada parcial, que lo que por ahí constantemente les comento es que los temas que vamos a ir transitando siguen de alguna manera el orden conceptual de los temas que uno daba en cálculo uno. Empezábamos a trabajar con funciones, alguna que otra gráfica, identificar dominios. Después empezamos a trabajar con el concepto de límite, que es lo que hicimos la semana pasada en la facultad. Y cuando uno recuerda ese orden de conceptos en cálculo uno después del límite y de más o menos empezar a trabajar con ejercicios de límites, uno hace la introducción del concepto de derivada. Bueno, ahora en este contexto nosotros nos encontramos con que no vamos a usar la palabra derivada solo, va como acompañada por una palabrita más. Este primer concepto que vamos a desarrollar tiene que ver con derivadas parciales. Esta expresión de derivadas parciales se debe a que la función con la que estamos trabajando no depende de una sola variable, sino que depende de más de una. ¿En qué contexto, no, aparece esta situación? Fijémonos la siguiente situación. Pensemos en una función de más de una variable, en donde la pregunta puede ser cómo afecta el valor de una función a un cambio en una de sus variables independientes. Entonces pensemos en esta concreta situación, algo bien concreto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una empresa que produce un bien, produce algo, y aparece en el momento de la producción de ese bien dos factores en juego. Lo que sería el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. Entonces uno podría pensar que esa función eh, va a depender justamente del valor de ese bien, va a depender del costo de la mano de obra y el costo de los materiales. Esta es la función costo, ¿no? Entonces podríamos hacer la siguiente pregunta. Pensemos en que somos directivos de una empresa y nos preguntamos cómo afectaría en esta función costo un cambio, por ejemplo, en los valores, puede ser un aumento o puede ser una disminución, no sé, en el costo de la mano de obra, pero manteniendo el costo de los materiales de manera fija. Entonces yo tengo una función f de xy que me dará el costo de la producción de un bien, costo que depende del costo de la mano de obra y el costo de los materiales. Entonces hay dos variables en juego que justamente en conjunto terminan dando el valor del costo de la producción de este bien. Y como hay dos variables, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si modifico un poco el costo de la mano de obra? Si la aumento un poco, pero el costo de los materiales lo dejo constante. Bueno, uno analizaría cómo cambia el valor de f en función de ese cambio que se produce en la variable x y que y se mantiene fijo. Bueno, de la misma manera yo puedo hacer al revés. Puedo pensar en tratar de ver cómo cambia o cómo se ve afectado el costo de la producción de ese bien, o sea, cómo se ve afectada la función que marca ese costo, cuando ahora decido mantener el costo de la mano de obra fija y hacer un cambio en el costo de los materiales, que se aumente el costo de los materiales, que disminuya el costo de los materiales. Eso de ver cómo afecta el cambio en una función a partir de un cambio en alguna de las variables es justamente analizar una razón de cambio entre lo que sería el cambio de la función y el cambio de la variable. Ese tipo de cambio, esa razón de cambio, es lo que yo voy a poder calcular a partir de lo que nosotros vamos a llamar derivación parcial. Es ver cómo se afecta una función a partir del cambio de una sola de las variables en juego, no de todas, de una. Entonces, en ese simple ejercicio inicial, introductorio, donde uno plantea esta cuestión de pensar que me puede interesar hacer un juego de cambio en una sola variable,
es donde aparece la definición formal de lo que va a ser para nosotros derivadas parciales. Ahora, independientemente de lo que esta función f esté identificando, de lo que esté caracterizando, consideremos a f una función de dos variables, x e y. Si nosotros dejamos fijo el valor de y, yo dejo fijo el valor de y con un valor d y lo pongo en lo que es la ley de la función, o sea, la f es una f de x, y. Hay dos variables en juego. Pero a una de ellas la mantengo constante, fija, y eso lo pongo acá, genera una expresión que en definitiva termina dependiendo de una sola variable, que es la x. Esa función de una sola variable, momentáneamente le damos el nombre de g. Ante esa situación, vamos a hacer la siguiente definición. Si esa función g tiene derivada en x igual a a, porque la g depende de una sola variable, a este número se le va a dar un nombre. Se le va a llamar derivada parcial de f respecto a x en el par b. Y la notación va a ser esta. No va a haber primitas. Uno está muy acostumbrado a los primas para las derivadas. Bueno, ahora no van a aparecer más. ¿Mm? Vamos a escribirlo como corresponde con esta notación y con el cálculo de límite que corresponda. Cuando hablamos de derivada parcial de f respecto a x en el par b, por definición va a ser el valor de la derivada de g en a. Esta g es una función de una variable. Entonces, hablar de la derivada de esa función en una variable, yo sí sé. Eso lo conozco. Es el límite de un cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de g en a más h menos g de a sobre h. Siempre cuando hablamos de límite, acompaña al final de todo la expresión si el límite existe. Porque si el límite no existe, entonces esa derivada no existe. Pero a todo esto, esta g tiene como un protagonismo muy corto, es un ratito el estrellato que tiene, porque en realidad la g es un alguien que me ayuda a poder visualizar que estoy parada en una función de una variable. Entonces ahora lo que hago es volver al contexto de que la función en juego original es una función de 2. Entonces aparece en escena quien tiene que presentarse, que es la f. ¿Qué significa entonces este límite? Dice límite cuando h tiende a 0. Listo, límite cuando h tiende a 0. Eso lo copio igual. Ahora, ¿quién es g en a más h? Si esto es g en a más h, voy a reemplazar la x por a más h, va a ser f en el par a más hb. Después dice menos g en a. ¿Qué significa hacer g en a? Otra vez, vuelvo a la definición. G en a es hacer f en el par ab. Y entonces con lo que me quedo es básicamente con todo esto que escribí, con el principio y con el final. Cuando quiero hablar de la derivada parcial de f respecto a x en el par AB y tiene esta notación, yo voy a escribir que esa derivada parcial es esto. Lo del medio, en un ejercicio yo no lo voy a poner más. Lo del medio fue lo que necesité como conexión para hacer la definición. Entonces, cuando ustedes tengan que definir la derivada parcial de f respecto a x en el par AB, van a escribir directamente este límite. Pensando en algún ejercicio, ¿eh? Por supuesto que si yo tengo que estudiar para una teoría, en la presentación de la definición de derivadas parciales sí me voy a aprender todo, porque necesito darle contexto a toda la presentación, ¿no? Pero en la práctica ustedes van a escribir este límite. Y este límite, presten atención, es límite en una variable, no es límite en dos variables. No es de los límites que vimos el martes pasado, que había que acercarse por diferentes trayectorias, no. Es límite en una variable. O sea que la variable del límite, que es h, hace que yo pueda resolver estos límites, en el caso de que tenga la necesidad, por ejemplo, con L'Hopital. Si aparece una indeterminación y necesito aplicar el L'Hopital, lo voy a poder hacer, porque es el límite dependiendo de una variable. No es de dos. Bueno, de la misma manera,
en la que yo hice ese juego, en la que decidimos dejar y fijo y mover la x, o sea, generar esta función, puedo ahora hacer al revés. Puedo querer dejar la x fija y variar la y. En ese contexto, ¿cómo queda la cuestión? Fíjense. Ahora dejaríamos fijo x con el valor a. Por lo tanto, si x queda con el valor fijo a, es la y la que queda como variable, y entonces eso me da la posibilidad de plantear una nueva función que la llamo ahora g mayúscula, de nuevo, una función que tiene un protagonismo corto en la presentación, pero que la necesito. Y acá planteamos la definición. Si g mayúscula tiene derivada en y igual a b, a este número se lo denomina derivada parcial de f respecto a y en AB. Y la notación, que es muy parecida a la anterior, ahora usa como subíndice la letra I. Y entonces, de nuevo, para escribir la definición, la derivada parcial de f respecto a I, me dice que es la derivada de esa g mayúscula en B. Como la g mayúscula es una función de una variable, por definición, el límite de la derivada, perdón, de esa función de una variable es el límite del cociente incremental. Es límite cuando h tiende a cero de g en b más h menos g en b sobre h. Y ahora la idea es que le decimos muchas gracias a la g mayúscula y queremos escribir todo en función de f, que es la función que evidentemente tiene mayor protagonismo acá. Entonces, ¿qué significa hacer g mayúscula en b más h? Vengo a la definición. G mayúscula en alguien es hacer la f en el par a, ese alguien. Por eso queda f en a, b más h. Menos f en el par AB. ¿Por qué? Porque la G mayúscula en B, si yo vengo otra vez a la definición, G mayúscula en B es la F en el par AB. Y siempre, cada una de estas oraciones termina si el límite existe. Entonces, algo similar a lo que les comentaba recién, cuando yo quiera en un ejercicio escribir la definición, un ejercicio ya, ¿no? El límite, la definición de derivada parcial, estas partes las voy a obviar. Directamente la derivada parcial de f respecto a y en el par B es este límite de cociente incremental. Esto también lo voy a obviar. ¿Mm? Así que ahora no existe la palabra derivadas a secas. Sí, derivadas a secas existe cuando estoy hablando de una función de una variable. Ya cuando es de 2, de 3, y que se darán cuenta cómo se puede extender la derivada parcial de una función de 3 variables, ahora teniendo 3 variables en juego, necesito acompañarla por la palabra derivada parcial. ¿Mm? Bien, y ahora, bueno, vamos a ver esto cómo se hace, ¿no? Si también hacen un poco de memoria, en cálculo 1, cuando veíamos la derivada de una función, primero lo veíamos en un punto y después hablábamos de la función derivada. Bueno, un poco es lo que hicimos recién acá. Presentamos las derivadas parciales en un punto, en el punto AB. Por ahí estábamos muy acostumbrados en aquel contexto de funciones de una variable que al puntito genérico lo llamábamos x sub 0. Bueno, ahora al puntito genérico de dos coordenadas lo llamamos AB. Y ahora lo que viene, si ya describimos lo que era la derivada parcial de una función en un par, ahora es hacerlo de manera genérica y hablar de las funciones derivadas parciales. Entonces, sea f una función de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones que tienen esta notación y que están definidas a partir del límite de este cociente incremental. Y, ojo, presten atención que si es la derivada parcial con respecto a x, el más h lo tiene la primera coordenada. Y si es la derivada parcial con respecto a y, el más h lo tiene la segunda coordenada. ¿Mm? Al igual que con derivada, existen notaciones diferentes también que indican lo mismo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que para derivada uno podía hablar de esta notación para funciones de una variable o también podíamos hablar de esta notación?
Bueno, ahora, esta notación del primita no va más, porque ahora, por ejemplo, apareció o esta o esta. Y lo que trataría de emular a esta notación es lo que ustedes ven acá. Es como si fuese, es un rulito ahí bien hecho, no, no eso, que es como una D dibujada, así, no, no tiene un nombre esa letra, de verdad. Por eso digo la D dibujada, un rulito, que tiende a describir en una notación a derivada parcial. Así que si usamos esta notación, estamos dando a entender de que queremos calcular o que estamos hablando de la derivada parcial de f respecto a x. Es a x quien se considera como variable. Y si escribo esto, estoy hablando de la derivada parcial de f respecto a y. Cualquiera de las dos notaciones usamos nosotros de manera indistinta. Esta última versión la escribo generalmente, pero no es la que el steward use, que es esta expresión de escribir las derivadas parciales. Se entiende, sub 1 considerando que la variable en juego es la 1, la primera, ese f sub 2 considerando que la variable en juego es la segunda, pero no son expresiones que para nosotros sean tan comunes. Las que van a encontrar son básicamente todas estas de acá o de acá. ¿Mm? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Me van a pedir que de una función yo encuentre las derivadas parciales. Pero todo lo que yo hice para funciones de una variable ahora para mí es capital. Es todo a favor. Cuando yo di derivadas en cálculo 1, cuando uno ve derivadas en cálculo 1, ve el concepto del límite del cociente incremental, ve la interpretación geométrica de eso, que también ya nos vamos a meter en este contexto, y después aprendió reglas de derivación que hizo que calcular una derivada ya no sea siempre hacer el límite de un cociente incremental. Uno aprendía a derivar la suma, la resta, la multiplicación, la división, o sea, todo lo que estuvimos haciendo también nosotros al principio de nuestra materia. Aprender a derivar con las reglas de derivación. Uno dejaba el límite del cociente incremental para algunos casos especiales, que era, por ejemplo, o números en el dominio de la función donde había un cambio de ley. Entonces ahí había que hacer límite del cociente incremental. Bueno, acá vamos a capitalizar todo eso. ¿En qué sentido? Cuando a mí me piden en un ejercicio que encuentre la derivada parcial de f respecto a x, estoy considerando por la presentación misma, la definición, que la y para mí es una constante, tiene un valor constante, y que la única que está en juego es la x. O sea que, para encontrar la derivada, lo que tengo que hacer es aplicar la regla que tenga que aplicar, considerando que la única variable en juego es la x. Y yo tengo que considerar en mi cabeza que la y todo el tiempo la voy a considerar como si fuese una constante. Al revés, para encontrar la derivada parcial con respecto a y. En ese contexto, la y es la que funciona como variable y la x como si fuese una constante. Entonces voy a aplicar todas las reglas de derivación considerando que la única variable en juego es la y. Y que cada vez que la vea a la x, en mi cabeza voy a hacer de cuenta que es una constante. Al principio puede generar un poco como de confusión, pero enseguida se acomoda la cabeza y hacemos todos los ejercicios sin problemas. De verdad. No, no estoy diciendo nada eh, increíble. A ver, entre todos vamos a tratar de hacer este ejercicio. Vamos a encontrar las derivadas parciales de esta función. Una función definida a partir de suma de expresiones, donde aparece un poco de todo, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, funciones racionales. Vamos a ver qué pasa. Quiero calcular la derivada parcial de f respecto a x. O sea, la y yo la tengo que considerar como que es un número más. Tiene que ser, profe, perdón, como si fuese un número
un real cualquiera, un 3 un Sí, 4 así. sí, 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 pensá un 24, sí, no importa. Número. Una constante, digamos. Una Profe. constante cualquiera. Aplico Bueno, las derivada de la reglas de derivación. multiplicación. Decime, Lucio. Derivada de la multiplicación, Sí, sí. arrancaría. Entonces uno ve acá esto. Chan. Y después verá esto. Bueno, regla de la derivada del producto para este primer producto que veo ahí. Derivada del Queda primero, lo La menos mismo. x cubo e a la menos x cubo por 2i por regla de la cadena Menos 2i, ¿no? menos. menos, Ah, es otro producto. Menos 2x cuadrado. no. Ah, no, es verdad. Es verdad, es verdad. No quedaría menos 6x cuadrado por i. Claro, bueno, yo lo voy a seguir manteniendo de acá, ¿no? 2i para mí es una constante. Y entonces la derivada de menos x cubo, bueno, este menos ya lo había puesto, me queda por 3x cuadrado. Que juntado el 2 por el 3 me queda el 6 que vos me decías. ¿Está bien? Es como que pienso que este bodoque es constante. Entonces pongo la constante y bueno, el menos que heredo y la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Bueno, ya derivé el primer término por el segundo sin derivar. Acuérdense que estamos pensando que la única variable en juego es la x, ¿no? Después, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, Menos seno. menos seno. Listo, digamos, ya terminé la regla de la derivada del producto en este primer término. Y ahora tengo que derivar el segundo con respecto a x. Quedaría entre paréntesis un menos. ¿Por qué? Eh, pues la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar y la derivada de i cuadrado sigue constante de cero. Bueno, no está mal lo que dijiste, es correcto. Yo te voy a dar una opción antes de hacer eso, que no está mal, ¿eh? Está bárbaro. Esto que está acá, yo podría escribirlo a propósito así. 1/x-1 por y cuadrado. Entonces, cuando yo quiero derivar esto con respecto a x, de lo que me doy cuenta es que esto es una constante. Entonces, por regla de las derivadas, ¿se acuerdan que hacíamos la derivada de c por f? Era c por la derivada de f. Bueno, entonces, si aprovecho escribirlo así, ¿cómo queda? Y poder escribir el uno sobre x menos uno como x menos uno a la menos uno Sí. y te quedaría menos i cuadrado por Para que le pongo unos. eso, para que pongo eso que me dijiste. X menos 1 a la menos 1 por y cuadrado. Y entonces, ¿qué me decías, perdón? Y ahora como consideras constante la i cuadrado, por regla de la cadena, derivas todo el x menos uno a la menos uno te queda menos x menos uno elevado a la menos 2. Y como tiene pendiente uno la x, ya está. Ujú. Y después, Ah, y por la constante, ¿no? claro, por y cuadrado, que para mí es una constante. Así es. Si este más menos de acá lo puedo arreglar para que quede directamente un menos. Después sí, me quedaría arreglarlo un poquito, pero no puedo hacer demasiado, ¿no? Este primer paso más no lo puedo arreglar. Me queda menos a la menos x cubo por 2i. Este 2 por este 3 6 x cuadrado coseno de x. Si quiero podría haber sacado. Ah, este más menos, o sea que acá también quedaría un menos. A la menos x cubo 2i
por el seno de x y bueno, menos y cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Podría entonces también estos dos primeros términos sacar factor común, la expresión relacionada con la Profe, exponencial. Sí, ¿no es 6ix cuadrado? y yo qué puse, Te dejaste el 6 solo, o sea, me faltó la i, ¿no? claro. Eso, listo, gracias. Sí, 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 me faltó eso. Bien. Bueno, no mucho más para hacer en cuanto a lo que es la primera derivada. Vamos a la otra. Derivada parcial con respecto a i. ¿Qué me dicen? O sea, también habría un producto y una Sí. división, Y a ver, como lo dale, mismo. ¿te animás? E a la menos x al cubo 2i. Dos Ah, por cero. i. Ah, no. Estás haciendo la composición, o sea que es e a la menos x cubo Ah, 2i no, por 2. por algo más. Por X cubo, Claro, por menos X cubo. exactamente. En este caso, ahora, i es la variable y todo lo que de la i no dependa para mí es una constante, o sea que todo esto para mí va a ser constante. Quiere Es decir, verdad, sí. entonces me Me queda olvidé. menos x cubo, qué feo que quedó ese menos uno. Voy a sacarlo de ahí, lo pongo adelante, no me gusta. Queda menos x cubo por 2 porque sería toda esta constante, por el coseno de x sin derivar y después, Pasás directo al cociente porque el otro es por cero. sí Sería señor, el e elevado a todo el choclo ese por cero. sí señor, exactamente. Este coseno de x es una constante para la y, así que ahí se termina esa parte. Y bueno, más, ¿cómo queda la derivada de todo este término? Que lo vuelvo a pensar así, pero ahora derivándolo con respecto a y. 2i sobre x menos uno. Sí, y se terminó. O sea, es prestar un poco de una atención más específica, no hacerlo así tan rápido. Y Profe, mm, disculpa. ¿Por qué no va elevado al cuadrado? la I decís vos. No, el x menos uno. Ah, Porque bueno, es está bien. constante. No, 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 está bien la pregunta. Ahora, viste que yo había disfrazado I cuadrado sobre X menos uno como el producto de estas dos expresiones. ¿Eso me seguiste? Sí. Bueno, cuando yo ahora a este producto lo quiero derivar con respecto a I, todo esto que está acá, para mí es una constante. Entonces es la constante por la derivada de I cuadrado. ¿No, Lorenzo? Sí, sí. ¿Lo ves o no? Decime la verdad, no me mientas. O sea, no, no veo por qué si hago como Bueno. una división no queda al cuadrado. No, 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 pero está bien lo que vos estás planteándolo. Yo no estoy haciendo la regla de la derivada de una división. Estoy aplicando otra vez esto. Veo que tengo que derivar uno sobre x menos uno por y cuadrado, lo tengo que derivar, pero con respecto a y. Entonces esto es una constante, como si fuese un 5. Ahí sí, ahí va. Sí, Listo, ahí está, gracias. de nada. Bueno, viste de a poquito, con cuidado, la cosa va a ir saliendo. Bueno. No es más que un ejemplo, o puede haber otros que son más simples, otros que pueden ser aún más complicados, por eso hay que mirarlo y remirarlo, y revisarlo, ¿no? Y si estoy con alguien haciéndolo mejor. Pero no es difícil, no es difícil, no voy a decir que esto es un concepto recontra raro. Se puede hacer tranquilamente. Bueno, vamos ahora a la interpretación geométrica de lo que es la derivada parcial. Acá hay un dibujito muy lindo, ahora después lo vamos a ver sobre un GeoGebra que también está agradable. Recordemos,
Cuando nosotros trabajábamos en funciones de una variable, me paro acá, esto es x0, acá tengo f de x0, y en ese punto calculo la derivada. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada de la función en x0? ¿Cuál era la interpretación geométrica? La recta tangente al punto x0 en la curva, en Lauti, 2 dimensiones. Lauti, Sí, Lauti. Vos lo primero que dijiste era la recta tangente, ¿no? sí. Bueno, f' en x0, ¿qué es? Un número. La pendiente. Ah, ahora sí, ahora va. Exactamente. F' en x0 es la pendiente de lo que yo llamaría la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. O sea, la pendiente de esta recta es este numerito. Fantástico. Bueno, las derivadas parciales, no nos olvidemos que terminaban siendo derivadas de una función de una variable, de esas funciones de protagonismo corto que yo les decía, la g chiquitita y la g mayúscula. O sea que las derivadas parciales, que son números, algo relacionado con pendiente van a tener que ver. Entonces, vamos a ver la situación. En principio, ¿qué es lo que tengo? Una función de dos variables, una función f de dos variables. El par AB es un par que está dentro del dominio de la función. Entonces, si el par AB está en el dominio de la función, cuando yo formo la terna AB, coma, lo que la función vale en el par, me da un punto en el espacio, que es un punto que está en la gráfica de la función, ¿no? Acuérdense, la gráfica de una función de dos variables era el conjunto de las ternas x y z, tal que z es igual a f de xy. Por supuesto, con los pares x y en el dominio de la función. Entonces, si una terna está en la gráfica, es porque las dos primeras coordenadas de la terna se corresponden con las coordenadas del punto en el dominio, y la tercera es lo que sería la imagen de la función en el punto. Entonces, cuando yo me paro en este punto, en S, donde S es la gráfica de la función, es, acá tengo A, acá tengo B, acá tendría dentro del plano XY el para B, pero como estamos en el espacio, todos los puntos tienen tres coordenadas, a este puntito le asigno la tercera coordenada nula para indicar que estoy dentro de lo que es el plano XY. Evalúo la función en el para B y me paro acá. Ese es el puntito P. Bien, y ahora vamos a tratar de buscarle la interpretación a las derivadas parciales. Cuando yo planteaba en la definición inicial, ¿se acuerdan que dijimos para hablar de la derivada parcial de f respecto a x en el par AB? Lo que hice fue previamente hablar de una función g que dependía de x, en donde a la variable y la dejábamos con el valor constante b y solo hacíamos variar la x, ¿no? Entonces, y bueno, y esto era g' en a. Bueno, que yo acá ponga i igual a siempre el valor b, que i sea igual a b, en el espacio lo puedo interpretar a i igual b como si estuviese en un plano. ¿Quién es ese plano? Acá. Buah, plano, chan, i igual b. Ese plano i igual b, con la superficie gráfica de la función donde esto z igual a f de x y es una ecuación que la define, origina una intersección de superficies. Una superficie del plano, la otra superficie es la propia gráfica de la función. En la intersección de esas superficies, ¿qué se está generando? Se está generando una curva C1. Entonces C1 sería
la traza de la gráfica de esa función en el plano igual a b. De la misma manera, ahora aparecía esta cuestión de hablar de una G mayúscula de I, que no era más que hacer F en el par A, I, ahora se dejaba la X fija con el valor de A. Y se definía la derivada parcial de F respecto a I en el par A B como lo que quedaba de la derivada de esa G mayúscula en B. Bueno, de nuevo, ¿qué significa en el espacio hablar de que la X quede con un valor constantemente igual a A? Y X igual a A es un plano, pasa por acá, proyectante sobre el XZ, paralelo al IZ. Ese plano X igual a A, cuando lo intersecto con la superficie gráfica de la función, dado que son dos superficies, origina una curva, que es la curva que nosotros estamos viendo acá. Chan. Esta es la curva C2. Bueno, en cada una de las curvas, parada en el punto, hablar de la derivada de la función en el punto es hablar de lo que en la representación geométrica sería la pendiente de su recta tangente. Entonces, en la curva, y en rojo, en la curva C1, la primera, esta, en este punto, estoy diciendo que existe G' de A, porque esta curva C1 sería la que en el plano I igual B tiene la ecuación g de x igual a f de xb. Esa sería la curva. En el plano I igual B, esa sería la expresión de la curva. Su derivada va a representar la pendiente de esta recta que es tangente a la curva en este punto. Y por otro lado, para la curva C2, otra vez, para la que está dibujada en amarillo, esta, la función g mayúscula en I igual a f en AI, sería la ecuación que define a esta curva C2 en el plano X igual a A. Entonces, la pendiente de su recta tangente coincide con el valor de la derivada de esta función g mayúscula en el punto, o sea, la derivada parcial, con respecto a I en el par B. O sea, voy a borrar todo esto que quedó como demasiado cargado. O sea que la derivada parcial de f respecto a x en el par B, que era g' en A, sería la pendiente de esta recta T1, recta que es tangente a la curva C1 en el plano I igual B. Y esta otra derivada parcial sería la pendiente de la recta tangente a la que se la está llamando T2 a la otra curva que se origina sobre el plano X igual a A. O sea que las derivadas parciales terminan siendo también las pendientes de rectas tangentes, solo que a curvas específicamente bien diferenciadas, que son estas trazas. Miren, en el... Esperen que saco esto. En este recurso de GeoGebra está lindo. Esto lo voy a sacar un cachito. Miren acá. Se supone que está cargada esta función. 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿no? Paraboloide, elíptico, que con ramas hacia abajo, ¿no? Bueno, me voy a parar en el punto de dominio que es el 1, 1. Si me paro en el 1, 1, eso origina un punto que se llama Q, que lo verán acá, que está en la gráfica de la función. Evalúo la función en el 1, 1 y me da el punto en la gráfica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la construcción de lo que hicimos recién ahí en algo tan estático. Si el punto es el 1, 1, yo voy a querer hacer pasar un plano en la forma I igual a 1. I igual a constante. I igual a constante, ahí lo tengo.
igual a constante. Busco la intersección entre la superficie gráfica y el plano. Esa sería la curva C1. En este punto, la recta tangente va a tener una pendiente que va a coincidir con el valor de la derivada parcial de f respecto a x. Y de la misma manera, voy a borrar todo para que no me quede algo empastado. En el mismo punto, ahora lo que voy a querer hacer es trazar el plano con x igual a constante. X igual a constante. Voy a querer plantear la intersección entre la superficie gráfica de la función y este plano. Y voy a poder encontrar la recta tangente. La pendiente de esta recta coincide con la derivada parcial de f respecto a y, en el punto 1, 1. Cuando hacemos la gráfica de todo, tenemos esta situación. ¿Mm? Y por supuesto, este puntito yo lo puedo ir cambiando de posición. Y voy a ir viendo cada una de esas trazas y de estas rectas tangentes. ¿Mm? Bueno, esto es, ya si me voy para allá, medio como que no tengo mucho lugar de... A ver si me voy para atrás, por acá. Bueno, lo mismo. Los planos, las rectas, las trazas. Profe, y una Diga. consulta. ¿Puede ¿Mm? ser que esas dos rectas tangentes a la gráfica de la función en el punto S me delimiten un plano tangente a la función Sí, en ese sí. punto? Es lo que viene después. Todavía no lo digo. Sí. Es más, vos fíjate que acá hay algo que yo todavía no marqué. En estas solapas me voy a ir al punto 1, 1 para que sea fácil de visualizar. En ese punto, bueno, ¿qué es lo que viene después? Saco el plano, saco el otro plano. Me quedan esas dos rectas tangentes. Bueno, ¿a qué se le llama? Ya lo vamos a ver. Capaz que hoy, no lo sé. ¿A qué se le llama plano tangente? A la superficie gráfica en este punto en cuestión, al plano que contiene simultáneamente a esas dos rectas. Que después ya vamos a ver cómo encontrarlo, ¿no? Yo me cambio de posición en el punto. Obviamente cambió la disposición de esas rectas y va cambiando la disposición del plano. Fíjense que el plano es realmente un plano tangente a la superficie. No es que lo atraviesa, ¿no? Nada que ver. Me corro por allá. Bueno, ya lo vamos a ver esa definición. Así es. Ese plano va a ser de interés para nosotros. Bastante interés. Bueno, ya encontramos entonces la interpretación geométrica de cada una de estas derivadas parciales. Vamos a ya algo más concreto y que vamos a empezar a ver que el mundo de funciones de dos variables con las derivadas parciales se empieza como a diferenciar del mundo de derivadas en funciones de una variable. Ya van a ver a qué hago referencia. Vamos a ver esta función muy, bueno, muy particular. Esta es una función de dos variables definida para cualquier par en el que la ley funciona de la siguiente manera. Siempre que evalúe la función en un par que al momento de hacer el producto de los elementos del par, ese producto es distinto de cero, la función en esos pares vale cero. Mientras que si tomo un par donde el producto de los elementos del par vale cero, la función en esos pares vale 1. Entonces, no sé, vamos a ubicarnos un poco. No sé yo. ¿Cuánto vale la función en el par 1, 3? ¿Qué me dicen? Cero. Cero, porque los elementos del par, que son el 1 y el 3, los multiplico entre sí, 1 por 3 es 3, ese producto es distinto de cero y por lo tanto la función ahí vale cero. Eh, a ver, f en el par 1, 0. Uno. Ahí 1. Producto de los elementos del par, 1 por 0 es 0. Como se cumple esta condición de acá abajo, la función en ese par es 1. Entonces uno
lo que hace es hacer la gráfica de la función un tanto rara, es porque empieza a pensar, ¿en dónde o en qué pares la función va a tomar el valor 1 como imagen? Porque tiene solo dos valores de imágenes, o es 0 o es 1, no hay otro valor. Digo, ¿en qué pares la función va a tomar al número 1 como valor de imagen? En todos los puntos que pertenezcan a los planos y igual cero y al plano x igual cero. No, hay algo que está raro en lo que vos decís, porque O la sea, función, sí, a ver, me di cuenta que está raro lo que estoy diciendo, pero básicamente sería todos los puntos que están en los ejes x, y. ahora me gustó más, así es, ahora va. La idea es que para que la función tome el valor 1 de imagen es porque alguno de los elementos del par ha tenido que ser 0 para que el producto de los elementos del par me dé 0. Y entonces en el dibujo se evidencia, ¿no? En la gráfica de la función sería lo que está en celeste. Entonces uno se da cuenta que cuando se para sobre el eje X o sobre el eje Y es porque estoy en pares donde alguna coordenada es nula. En todos esos pares, la función toma siempre el valor 1. Entonces yo tendría que estar haciendo la gráfica de dos rectas, como si fuese el mismo par eje de x, y, pero a la altura de 1. Mientras que para los demás pares ordenados que no estén sobre el eje X y no estén sobre el eje Y, es porque son pares donde ninguna componente es nula. Entonces en todos esos pares la función siempre va a valer 0. O sea que tendría que estar sombreando todo el plano XY, excepto en los puntos que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Porque en esos puntos la función toma el valor numérico 1. Rara la función, rara, pero funciona al fin. Una vez que se entiende cómo es que esta función se comporta, aparecen algunas preguntas. Dice, encuentre el límite de f cuando el par XY tiende al 0, 0, pero me dice a lo largo de la recta y igual a x. Me dice sobre dónde me tengo que acercar. Y ahí sí tengo que ir a la clase del martes pasado, donde hablábamos del límite de una función en dos variables. Ahí se acuerdan, yo me estoy parando en el origen, estoy parada acá, y el ejercicio me dice que me acerque con pares x y al origen, pero a lo largo de la recta y igual a x. Que venga por acá. Entonces, ¿se acuerdan qué hacíamos? Considero pares x y que se acercan al 0, 0 por la recta igual a x. Entonces, ¿qué hacíamos a posterior? Una vez que dejábamos dicho sobre qué curva nos acercábamos al punto, evaluábamos la función en esos pares que estaban en esa curva. ¿Cómo identifico los pares que están sobre la recta igual a x? Porque tengo que mirar cómo se comporta la función en los puntos que están sobre esta recta nada más. Sobre la recta de igual a x no tendría coordenada, o sea, las coordenadas son del tipo AA, BB, Sí, sí, sí. CC. Exactamente. Sí, sí, diría, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner, por ejemplo, XX. Y bueno, ¿y cuánto vale la función en pares XX? Acuérdense, cuando yo evalúo un límite, yo lo que voy haciendo es observar el comportamiento de la función en puntos que se acercan cada vez más a el punto en cuestión, pero lo que pasa con la función en el punto no me interesa. Entonces yo me voy acercando con estos puntitos XX cada vez más al origen. En todos esos puntitos que voy originando y que se van acercando al 0, 0. Pero que no son el 0, 0. ¿Cuánto vale la función ahí? No sé, qué sé yo. Empezamos. En el 1, 1. En el 0,5, 0,5. En el 0,1, 0,1. En el 0,01, 0,01. O sea, son pares, las dos coordenadas son iguales y se acercan cada vez más al 0, 0. En todas esas coordenadas, ¿cuánto vale la función?
Cero. Sí, cero, porque es distinto de cero. Bien. O sea, este dibujo que yo hice acá, llevándolo al 3D, es pensar que me estoy acercando por estos puntitos que están acá, en el plano XY. Y justamente se corresponden con todos puntitos que están en esa parte sombreada con celeste. Entonces la función vale cero. Por supuesto, con X distinto de cero, porque en el 0, 0, específicamente en el 0, 0, la función ya vale otra cosa. Vale 1. Entonces, ¿qué venía ahora? Y calculaba el límite de estas expresiones pidiéndole a los pares x, y, o los pares en este caso en cuestión, que se acerquen al 0, 0. Para lograr eso, para que los pares x, x se acerquen al 0, 0, necesito que la x sea quien tienda a 0. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de 0, y eso es 0. Ya tendría el apartado A, ¿no? Encontré el límite de la función cuando los pares x y tienden al 0, 0 a lo largo de la recta y igual x. Ese límite es 0. Listo. Apartado A, terminado. El apartado B después me dice, que pruebe que f no es continua en el origen. ¿Qué significaría mostrar que una función no es continua en un punto? Que no existe el límite o que el límite es distinto a la función en ese punto. Sí. Que no existe el límite directamente o que existiendo el límite de la función en el punto no vale lo mismo que la función en el punto, o también es cierto que podría pasar que el punto ni siquiera está en el dominio de la función, no va a pasar acá. El dominio de esta función es todo R2, ¿no? Así que el 0, 0 está en el dominio de la función. Bueno, esta función en el origen no tiene límite. ¿Y eso cómo lo pruebo? Esta función en el origen no tiene límite. ¿Cómo lo pruebo? ¿Por qué otra trayectoria de manera conveniente me acercaría al 0, 0 de tal manera que el límite da otra cosa, no da 0? ¿Por qué otra curva? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Por favor. Una de las cosas que nosotros podemos hacer para mostrar que un límite no existe de funciones de dos variables, ¿se acuerdan que era si yo me acerco por dos trayectorias distintas al punto y los límites me dan diferentes? Listo, el límite no existe. Entonces acá lo que acabo de hacer en el apartado A es buscar una curva que se acerca al origen en el cual el límite de la función es 0. Bueno, yo lo que les digo es que esta función en el origen no tiene límite. Entonces sería tratar de buscar otra curva que se acerque al origen donde el límite sobre esa curva no sea 0. ¿Quién puede ser esa curva? ¿Nos sirve con todas las del tipo m por x? No, Porque... no, Ah, bueno, no. entonces no, Es no sé. bien simple. Entonces yo acá quiero plantear que cuando los pares x y se acercan al 0, 0 por... que ahora tengo que ver. Cuando plantee el límite de la función al restringir la mirada a esos puntos, ese límite no me da 0. Es fácil.
por x igual porque cero. la ley de la función está partida. No, no, no es por la ley Depende de qué la función. valores. No, 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 no es por eso. Pero había alguien que estaba queriendo decir algo también. A ver, y lo corté. Puede ser por x igual cero, por ejemplo. Si me acerco por x igual cero sería posicionarme sobre lo que es el eje Y, ¿no? Entonces, si yo me posiciono, por ejemplo, por acá y me acerco al origen por esta curva que, llevándolo al dibujito 3D, sería pararme por acá o por acá, fíjense lo que pasa. Entonces, en esto que yo dejé como puntitos suspensivos, ahora voy a escribir. Voy a acercarme con pares x y al origen por el eje Y. Por el eje Y sería evaluar f en pares de la forma 0i. ¿Cuánto vale la función en pares de la forma 0i? 1. 1. Entonces, ahora yo que voy a calcular, acuérdense, límite de estas expresiones, de tal manera ahora pedirle que los pares se acerquen al origen, y eso lo logro pidiendo que i tienda a 0. O sea, esto es el límite cuando i tienda a 0 de la función idénticamente 1. Y de una constante, el resultado es la propia constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo acá en el dibujo 3D? Cada vez que me paro en puntitos que están sobre el eje Y, la función vale 1, 1, 1, 1. En cambio, cuando me paro en puntitos que están sobre la recta y igual a x, la función vale 0, 0, 0. Conclusión. La conclusión para el apartado B es que no existe el límite cuando los pares x y tienden al 0, 0 de la función, dado que por trayectorias distintas de acercamiento al origen, el límite da distinto. Entonces, acercándome por la recta igual a x y el límite de la función tiende a 0, acercándome al origen por lo que es el eje y, el límite de la función da 1, límites diferentes por trayectorias distintas, entonces el límite no existe. Y si el límite no existe, la función entonces no es continua. ¿Está bien? No es difícil. No es difícil. ¿Por qué otra curva también me hubiese dado 1 el límite de la función? ¿Por qué otra curva de acercamiento al origen? El límite me hubiese dado 1 también. Por y igual cero. Claro, que sería acercarme al origen por acá y que en la versión 3D sería acercarme por acá. Ahí para todos estos puntos que estaban en el eje X, la función vale 1, vale 1, vale 1, vale 1. ¿Mm? Bueno, ya tenemos entonces el apartado B también. F no es continua en el origen, porque directamente no existe el límite de la función en el origen. Bien, voy a necesitar borrar esto, ¿eh? Ahora tengo que hacer el apartado C. Demuestre, dice, que las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, existen en el origen. Existen. O sea, quiero calcular esto. Derivada parcial de f respecto a x. En el origen puedo usar esa notación, que es a lo mejor tal cual la que pusieron acá, pero si no podría haber usado esta notación. ¿Cómo calculo eso? Estoy parada acá, en el origen, y quiero calcular las derivadas parciales.
¿Cómo lo hago? Da cero, ¿Por qué? porque I no es constante, ¿Cómo la I es queda constante? 0 por 0. A ver, viste que muchas veces uno da un resultado que es correcto, porque es lo que sucede, pero la justificación queda floja, como que tampoco se Sí. entiende. Bueno, yo te quiero hacer pensar en lo siguiente. ¿Vos te acordás en cálculo uno que cada vez que había la necesidad de calcular la derivada de la función en un punto y en ese punto hubo un cambio de ley? En aquel momento funciones de una variable vos tenías solo a la derecha o a la izquierda. Para calcular la derivada en un punto donde había un cambio de ley, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué hacían? Mm, Cálculo los límites laterales. ¿Cómo decís? Cálculo los límites laterales. ¿Pero de qué? No te olvides. Función de una variable, quiero calcular la derivada de una función en un punto y justo en ese punto hay un cambio de ley de la función. Las derivadas o sea, en una variable era por izquierda y por derecha. El tema que acá no va a ser por izquierda y por derecha. Sí, pero viste que vos, todavía insisto me quedo en la frase anterior. Haces el límite por derecha y por izquierda, pero no me dicen el límite de qué. Del cociente incremental. Ah, ahora me quedo más tranquila. Porque como que dicen límite y con la palabra límite yo y cualquiera tiene que estar interpretando algo que no queda explícito. Bien, ahora sí. Cuando yo quería calcular la derivada de una función en una variable y había un cambio de ley en el punto, tenía que hacer el límite del cociente incremental por derecha y por izquierda. Pero tenía que ir a lo esencial, al cálculo del límite. Todo lo que yo había aprendido de reglas de derivación, ahí se me cae. Tengo que hacer límite del cociente incremental, que necesariamente caigo en el derecha por izquierda porque las leyes cambian. Bueno, me agarro de lo mismo. En el origen, en el origen, esta función alrededor del origen no tiene un mismo comportamiento siempre. No hay una única ley. Es cierto que es constante por tramos, pero no hay una única constante en juego. Sobre todo, disquito, alrededor del origen, la función a veces es constante igual a 1 y a veces es constante igual a 0. Entonces, cuando no hay una misma ley que rija, necesito hacer el límite del cociente incremental. Entonces, para calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el 0,0, recurro a la definición. Límite, cuando h tiende a 0, de f acá sobre h, y pongo es f en 0 más h, 0 menos f en 0, 0. ¿Se acuerdan que si yo tenía la derivada parcial con respecto a x, el más h era en la primera variable? Bueno, ahora resuelvo esto. Esto es básicamente hacer el límite cuando h tiende a 0 de f en el par h0, h0 menos f en el 0, 0. Y ahí empiezo a fijarme. ¿Cuánto vale f en el 0, 0? Vale 1. Bien. ¿Cuánto vale f en pares de la forma h0? 0. No. 1. Si no es 0 es 1, no sé. Sí, Pero sí, no. tenés razón. Pero el par es h0, o sea que cumpliría con esta condición, hacía que 1. Bueno, sigo. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de, y ojo acá lo que voy a escribir, 1 menos 1 es 0 sobre h. Siempre hago la misma aclaración. Acá, donde dice 0 sobre h, es 0 dividido h, donde h no es 0. H es un alguien, numerito, que se va acercando cada vez más al 0. O sea que esta fracción no me da ninguna indeterminación. 0 sobre un número
es cierto que se acerca a cero el h, pero cero no es. Este cociente es cero. O sea que esto es el límite cuando h tiende a cero de el número cero y este límite es cero. O sea que la derivada parcial de f con respecto a x en el origen existe. Y a partir del límite del cociente incremental, ese límite nos da cero. Cuando quiera calcular la derivada parcial de f respecto a y en el 0, 0, el planteo va a ser muy similar del límite del cociente incremental, pero ahora lo que va a cambiar es la disposición del más h. El más h ahora va a estar acompañando a la segunda coordenada. Esto va a ser f en 0, 0 más h, menos f en el 0, 0. Ahí. O sea, límite, cuando h tiende a 0 de f en el par 0, h menos f en el 0, 0 sobre h. Y lo que me queda es algo muy parecido al anterior. No digo igual, es muy parecido. F en el 0, 0 ya sabemos que es 1. ¿Cuánto vale f en el par h0? Perdón, en el par 0h. También uno. También 1, porque también cumpliría con esta condición. Bueno, otra vez, la misma situación. Entonces tengo límite cuando h tiende a 0 de 1 menos 1 sobre h. Bueno, 0 sobre h. El 0 sobre h no es indeterminado, es 0 y esto es 0. O sea que las dos derivadas parciales en el origen sí existen. Sin embargo, la función en el origen no era continua. Esto hace que empiece a pensar que hay cosas que sí suceden en el mundo de cálculo 1 que pueden ahora no pasar en el mundo de funciones de dos variables, como pensando, bueno, lo mismo que pasa en cálculo 1 tiene que pasar en cálculo 2 con funciones de dos variables. Cambia un poco la cuestión. Uno había visto en cálculo 1 que había una relación muy específica entre la derivabilidad y la continuidad de una función en un punto. ¿Cuál era esa relación? ¿Cómo se relacionaba la derivabilidad y la Derivable continuidad? implica que sea continua. Sí, Mateo. Si una función de una variable era derivable en un punto, entonces era continua. Y uno se encuentra ahora en estas funciones de dos variables donde dice, bueno, capaz que sea lo mismo con funciones de dos variables y con derivadas parciales. No. Acá existen las derivadas parciales en el origen y no puedo decir que eso implique que la función sea continua en el origen. O sea que algo tan contundente que sí pasaba en cálculo 1, si una función es derivable en un punto, entonces es continua, ahora en funciones de dos variables cae un poquito. La existencia de las derivadas parciales en un punto no garantizan la continuidad en el punto. Entonces ya empiezo a abrir el paraguas ante situaciones que se pueden empezar a dar en funciones de dos variables, ¿no? Bueno, esto que se puede concluir en este ejemplo, la existencia de las derivadas parciales no garantizan la continuidad de la función en el punto. Así que tengamos estos ejercicios que nosotros por ahí desarrollamos en la teoría, sirven un montón en práctica cuando a veces hay que justificar un verdadero o falso. Así que ténganlo en cuenta esto. Y menos mal que queda grabado. Bien, continuamos un poco. Cuando de nuevo, lo llevo siempre a cálculo 1 y eso va a pasar siempre, perdónenme. Cuando uno veía derivadas, automáticamente veía lo que se llamaban las derivadas de orden superior. ¿Se acuerdan que uno aprendía a calcular la primera derivada? Después decía, bueno, pero si calculo la primera derivada de una función, vuelvo a tener una función. Tiene sentido que yo de esa función quiera derivarla, lo que significa que a la primera función la derivo dos veces. Y así aparecía la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta y así sucesivamente. Bueno, pero era un camino bastante lineal. Yo tenía una función en cálculo 1, una función de una variable,
de esa función yo podía querer calcular su derivada. Como volvía a tener una nueva función, de esa función podía querer calcular su segunda derivada y así su tercera derivada, bla, 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 bla. Bien, ahora en cálculo 2 la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Yo de una función de dos variables pude calcular la derivada parcial con respecto a x y pude calcular la derivada parcial con respecto a y. ¿No es cierto? Son nuevas funciones que obtengo. Entonces, de esta nueva función, ¿qué puedo querer calcular? Volviendo a empezar, ¿no? A una función f de x y me pueden pedir que le calcule las dos derivadas parciales, con respecto a x y con respecto a y. Bueno, pero caigo en nuevas funciones. Entonces, a esta función, derivada parcial de f respecto a x, ¿qué puedo querer calcularle? Pensando en que es una nueva función, como empezar de cero. De nuevo respecto a X o respecto a Y. Sí, puede ser que de ella quiera querer calcular su derivada parcial con respecto a x o de ella su derivada parcial con respecto a y. Y de la misma manera, ahora con esta función, es un volver a empezar. De ella puede ser que me pidan calcular su derivada parcial con respecto a x o de ella su derivada parcial con respecto a y. Dejó de ser tan lineal esto, ¿no? Empezó a ser como un árbol que se empieza a abrir en ramas, porque en principio de la primera función tengo dos derivadas parciales, pero de cada una otras dos derivadas parciales. Entonces, en este proceso de derivar una vez más, que serían lo que nosotros llamaríamos las segundas derivadas parciales de f, aparecen cuatro. Y se darán cuenta que si quiero volver a empezar, me quedarán otras dos por cada una de estas cuatro. 8. Bueno, no vamos a hacer un árbol tan grande, vamos a presentar solo, en principio, las derivadas de segundo orden parciales, donde tienen, por supuesto, acá yo ya les puse una primera notación, ¿no? Que vamos a aprender a ver cómo sería con la notación de la D dibujadita. Miren, voy a poner un poquito más grande, pero para eso tengo que borrar todo. Vamos a mirar acá. Cuando yo quiero de lo que fue la derivada parcial de f respecto a x, volver a derivarla con respecto a x, esta sería una gran notación. Pero como es xx, podemos dejar de poner los paréntesis y poner esto. Ahora, si uso la otra notación de la D dibujada, fíjense que la forma de ir poniendo ese dibujito de D dibujada es hacia la izquierda, mientras que este simbolito de los subíndices va hacia la derecha. Entonces, en este caso, a lo que era la derivada parcial de f respecto a x, le voy a indicar que lo quiero derivar parcialmente con respecto a x de nuevo. Entonces la notación viene acá, a la izquierda. Y una notación cerrada, para dejar de poner tantos simbolitos de esas de dibujada, es la que ustedes ven acá. Es este simbolito de la D dibujada al cuadrado, indicando que voy a hacer dos veces derivada parcial, y lo que está acá abajo indica que lo hago dos veces con respecto a x. Es una notación. Es una manera compacta de que todos vamos a entender lo mismo. Es segunda derivada parcial de f respecto a x, dos veces. Fíjense cómo queda ahora escrito para una xy, por ejemplo, ¿no? Acá, a la derivada parcial de f respecto a x, indico acá que la voy a derivar parcialmente con respecto a y. A la derecha le pongo el subíndice. Entonces, sin necesidad de paréntesis, puedo escribir esto. Cuando lo uso con la otra notación, fíjense que acá indico que a quien fue la derivada parcial de f respecto a x, la voy a derivar parcialmente con respecto a y. La notación es hacia la izquierda. ¿Cómo lo compacto? Y acá arriba, esta notación que va a ser idéntica a esta, pero abajo, como necesito indicar que primero fue con respecto a una variable y luego con respecto a otra, uso esta copia de las dos cosas. Pero quiero que se vea que hay
cambio de lectura en el orden. Mientras que cuando uso esta notación, el orden de la lectura es hacia allá, primero con respecto a X y luego con respecto a Y. En esta notación la lectura es en el otro sentido, con respecto a X, con respecto a Y. Es apenas un cuidado en cuanto a cómo escribo para indicar el orden de derivación que quiero establecer. Y bueno, de la misma manera que prestamos atención a esto, aparecen las otras dos posibilidades, que es de partir de lo que era la derivada parcial de f respecto a y, derivarla con respecto a x, o derivarla con respecto a y. ¿Mm? Derivada del segundo orden de la f. Bueno, vamos a ver qué pasa en un ejemplo. Dice, calcular las derivadas parciales segundas de esta función. Entonces, cuando tengo que hacer eso, necesito calcular las dos primeras derivadas parciales y después de ellas las otras dos derivadas parciales de cada una. Así que necesito 4 4 más 2, 6 derivadas parciales. 2 de primer orden, las otras 4 de segundo. Paciencia. Necesito calcular esta derivada parcial. Espero que me alcance esto. Y la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo quedaría la derivada parcial de f respecto a x? A ver, ayúdenme. Tengo una suma de dos términos. Derivada parcial con respecto a x. Coseno de X más 2Y, Coseno de x más 2y por, bueno, sería por 1, bien, después, más, y acá tengo un producto, sí o 3X al sí, cuadrado 3x cuadrado por coseno de XY, coseno de xy. y ya está, ¿no? Pues sería más 0. No, porque acá Pues, adentro está la x. ah, Entonces, más x cubo por la derivada de esto con respecto a x. O sea que como la derivada del coseno es un menos seno, lo puedo poner acá, seno de xy por, ¿quién? Por y. Por y. Creo que no me mandé ninguna macana. 3x cuadrado por esto y x cubo por menos seno. Bien. Y ya que está, vamos a ver entonces la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo me queda? Derivemos esto con respecto a y. ¿Cómo? 2 coseno de X más 2Y, 2 coseno de x más 2y, tal cual, digamos, porque es coseno evaluado en lo de adentro por la derivada de lo de adentro con respecto a y, por eso aparece el 2. Y ahora para derivar esto con respecto a y es más corto, porque el x cubo lo pienso como una constante, y la derivada de esto con respecto a y sería menos, ahí, seno de xy, ¿y por quién? por X. Por x. Puedo, a ver, no sé si juntar, este x me quedaría por un x a la cuarta, ¿no? Lo junto acá y pongo un x a la cuarta. Bueno, esas son las primeras derivadas parciales. Ahora hay que hacer f xx, f xy y después y x, ¿no? No hay manera de que zafe con... No. Fxx. Lo hacemos. Tengo 1, 2, 3. Estos tres términos.
con respecto a xx. Bueno, la derivada del primero con respecto a x menos seno de x más 2i. Después más, ¿se me conviene? No, no me conviene. Derivado con respecto a x. Empiezo con esto. Más 6x coseno de xy. Estoy derivando este por este sin derivar. Más 3x cuadrado sin derivar por la derivada de lo que está acá adentro con respecto a x. Entonces me queda menos seno de xy por y. Y ahora me falta la derivada de este. Menos 3x cuadrado por el seno de xy por y. El y este lo pienso como si fuese una constante. Menos x cubo y por la derivada de esto con respecto a x. Coseno de xy por y. Con este y de acá lo junto en un y cuadrado. Divino. Divino y me faltó algo más. Creo que no, ¿no? No. Ahora fxy. Prestemos la atención a esto. Fxy. Vengo acá. Menos seno de x más 2y por 2. Ya está. Vamos con este. Con respecto a y, este 3x cuadrado para mí es una constante por la derivada del coseno de xy es menos seno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a y. Y con respecto a y me queda un x, que con el x que tengo acá puedo poner un x cubo. Y ahora sigo con esto, derivándolo con respecto a y. El x cubo es quien para mí ahora es una constante, menos x cubo por, y ahora derivo este que es un producto. La derivada del seno, coseno de xy, por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que es x por y sin derivar. Ahora después juntaría los x cubo con x. Y después menos x cubo por seno de xy por la derivada de y, que es 1. Eso es lo que me quedó, esta derivada de segundo orden. Para que no Profe, sea tan... ¿podrías, ¿Qué veo? podría, podrías anotar la otra, la anotación con los D? ¿Cómo quedarían para esas Las notaciones derivadas? quedarían así. En esta de acá, quedaría así, así. Y esta, fíjate que primero es con respecto a x y después con respecto a y. Arriba quedaría igual. Y acá con respecto a x, luego con respecto a y. Esa sería la notación. Gracias. Y para no perder tanto tiempo, porque esto... vamos a hacer de esta la ix. A ver qué pasa. Voy a hacer esa. Entonces, tengo esto y tengo esto. Vamos a derivar con respecto a x. Me queda 2, 2, la derivada del coseno menos seno, o sea que me queda menos 2 seno de x más 2y por 1. Y derivo esto con respecto a x. Acá hay un producto, entonces, menos 4x cubo por el seno de xy menos x cuarta por la derivada de esto con respecto a x. Entonces, coseno de xy por y, porque es con respecto a x. Y a ver, si no metí la pata, a ver qué me queda. ¿Habré metido la pata en algo? Seno, seno. A ver.
menos seno de x más 2y por 2. Acá tengo lo mismo. Después, a ver si no... ¿Por qué hay un por acá? Está como sueltito, ¿me habré olvidado de algo? Con respecto a x y... x cuadrado. Ah, Profe, no creo puse... que también la penúltima de la que es menos x al cubo por coseno de xy por xy es igual a la última de f ni de x. Sí, ahí estoy viendo eso. Esta, pero igual... Ah, sí, 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 me faltaba este menos de acá. Ese es igual a ese. Después, este estaba buscando los iguales, ¿no? Que gracias ahí lo encontraste. Este, porque es x por este x cubo, me quedo en x a la cuarta por y, que es este. Y los dos términos que me quedaron acá, fíjense, es este menos, lo puedo dejar acá adelante. Entonces, en vez de poner el menos acá, uy, 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 ese, ¿no? ¿Qué dije? Esperen que hice cualquiera. El menos del Sí, el seno menos, por el este. más. Este ahora quedaría un menos. Menos 3x cubo seno de xy, menos x cubo seno de xy, todo esto lo englobo en un menos 4x cubo seno de xy. Menos 4x cubo seno de xy. O sea que lo que obtuve es que estas derivadas de segundo orden cruzadas me quedaron iguales. No hice todavía la F y I. Esa de última la dejamos como ejercicio. Profe, ¿por qué te quedó X? Ah, no dije nada. Creí que te había quedado X cuarta, no sé por qué. No, 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 no. Bueno, conclusión. Estas derivadas de segundo orden y se dicen cruzadas porque en realidad lo que estamos haciendo es hacer el orden al revés de derivación. Primero la derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Y en esta propuesta es la derivada con respecto a y primero y después con respecto a x me quedaron iguales. Bueno, tenía que quedarme iguales, por eso es que no buscaba, no encontraba la cuestión hasta que me ayudaron un poquito. Está bien que hayan quedado iguales. Estas derivadas de segundo orden tenían que quedar iguales y ahora vamos a ver por qué. Porque existe un teorema, que es el teorema de Clairaut, o sea que se escribe Clairaut, ¿no? El teorema de Clairaut, que dice lo siguiente. Suponga que F está definida sobre un disco D que contiene a este punto AB. Si las dos derivadas cruzadas son continuas en un disco D, entonces tienen que ser iguales. Fíjense que la función que yo planteé, que podría haber planteado una un poquito más amigable, ¿no? Yo también. Es una función que es recontra continua en todo R2, porque es una composición de funciones continuas. X más 2y en el mundo de dos variables es un polinomio. El seno evaluado en esa expresión es una composición de funciones continuas. Acá x cubo por el coseno de xy. También, producto de funciones continuas, donde este coseno de xy es una función continua por ser composición de funciones continuas. Ese tipo de funciones, y vimos cuando fuimos calculando las sucesivas derivadas parciales y las de segundo orden, son funciones también continuas, porque son producto de funciones continuas, suma de funciones continuas. Así que era esperable que esas derivadas de segundo orden sean iguales. Sean iguales. Así que bueno, ya sabemos que tenían que dar iguales por otro lado, por este teorema que es el teorema de Clairaut. Un teorema que no lo vamos a demostrar, que lo vamos a usar de manera conveniente, según los ejercicios que nos pidan. Y solo para terminar la presentación, existen, nosotros no vamos a trabajar esto, pero ni mucho menos, existen lo que se llaman las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, ustedes van a trabajar con ecuaciones diferenciales en otra materia,
creo que es cálculo 4 o no me acuerdo el nombre que tengan algunas otras ingenierías, que se trabaja con solucionar ecuaciones en donde la incógnita es una función. Una función. Y en esas ecuaciones aparecen involucradas, para funciones de más de una variable, sus derivadas, que son sus derivadas parciales. Entonces, dice, en las ecuaciones diferenciales parciales se expresan ciertas leyes físicas en donde aparecen derivadas parciales. Bueno, esta ecuación, u se supone que es una función de dos variables, u es una u de xy, una ecuación diferencial como esta se llama ecuación de Laplace y uno buscaría las soluciones a esta ecuación diferencial, o sea, buscaría aquellas funciones u de xy que cumplen la condición de que al derivarlas dos veces con respecto a x y sumarle la derivada dos veces con respecto a y, esa suma de cero. Entonces, esa ecuación es la ecuación de Laplace, conocida en el mundo de física. Las soluciones a esta ecuación diferencial en derivadas parciales se las llama funciones armónicas. Bueno, acá desempeñan un papel importante en lo que serían problemas de conducción de calor, flujo de fluidos, potencial eléctrico, que ya lo verán en el mundo de física. Lo nuestro aporte solamente en esta situación es mostrar que esta función e a la x por el seno de y realmente es una función solución a la ecuación de Laplace. O sea, esta función yo lo que tendría que hacer como un ejercicio de práctica es encontrar la segunda derivada con respecto a x, encontrar la segunda derivada con respecto a y, sumarlas y ver que eso da cero. O sea, no tengo que hacer nada más que eso. Es bastante simple la situación que me están planteando, que realmente muestre que esta función soluciona esta ecuación. Así que eso se los dejo como un ejercicio fácil, nada que ver a lo que yo le planteaba antes. Esto es muy fácil porque el hecho de que la función se escriba como un producto donde hay una función que depende de x y otra que depende solo de y, las derivadas parciales son muy fáciles de calcular y las de segundo orden también. Así que si pueden hacerlo, es un minuto. Fíjense que esa función realmente soluciona esta ecuación diferencial. Bien,